Buenas tardes a todos y todas. En nombre del grupo de investigación Optisem, Sensores Ópticos, IoT, Sistemas Embebidos y del Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, les damos la más cordial bienvenida a este evento académico. Mi nombre es Gustavo Rafael Pérez García, actualmente estudiante del 10º ciclo de la especialidad, además también miembro asociado de Opsitem. El día de hoy exploraremos un tema fascinante, el cual es los fundamentos y las aplicaciones de un sensor tipo SPR. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente del día de hoy, quiero compartir brevemente lo que vendrá a ser la agenda de la ponencia de hoy. Es básicamente unos 45 minutos de exposición y posteriormente se pasará a una ronda de preguntas con con una duración aproximada de 15 minutos. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante el tiempo de la ponencia y si se tuviera alguna pregunta, por favor anotarla en el chat o esperar hasta la ronda de preguntas donde podría opcionalmente prender su micrófono y preguntarle directamente al ponente. Nuestro invitado del día de hoy es el profesor doctor Jorge Rufino Fernández Herrera, el cual es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería. Obtuvo su maestría en la Universidad Estatal de Campinas, también conocida como UNICAMP, donde realizó trabajos en fabricación y caracterización de microlentes de fibra óptica para acoplamiento lateral en el Centro de Tecnología CPQD. Obtuvo su doctorado en UNICAMP con una investigación centrada en sensores plasmónicos como plataforma de biosensado, usando acoplamiento por prisma y guía de onda. Participa también como responsable de innovación en la empresa Moray Tech, donde trabajó en la construcción de un sensor SPR para aplicaciones agro. Sus áreas de interés incluyen la nanofabricación, la fotónica, la plasmónica y las microondas. Y hoy nos compartirá su conferencia titulada Fundamentos y aplicaciones de un sensor SPR. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra. ¿Qué tipo de material nosotros necesitamos para poder expulsar una luz de determinado color visible para nuestros ojos? Ha sido un avance tremendo en tecnología de materiales, en física fundamental, en temas de electrónica, en temas digamos, manejo eléctrico y una serie de tecnologías que han ayudado a que nosotros tengamos esta capacidad actualmente. Entonces, el tema en general que yo voy a abordar en esta exposición es justamente el uso de los diversos campos de la ciencia para trabajar con luz y su aplicación específicamente en un tipo de sensor muy determinado. La ciencia que trabaja con luz como materia prima es denominada fotónica, ¿no? O, digamos, óptica en general, ¿no? Pero la fotónica viene relacionado con el tema de electrónica. Así como la electrónica trabaja con electrones como su materia prima para poder, digamos, establecer circuitos y poder realizar el control de cierto flujo de corrientes, la fotónica hace una actividad análoga, pero utilizando fotones, es decir, utilizando fuente de luz, ¿verdad? Puede ser visible o puede ser no visible, ¿no? La luz es un poco más amplia que eso. Pero veamos que la fotónica, como se menciona en la diapositiva, incluye el estudio de la generación, la propagación, control y también la detección de la luz, ¿no? La fotónica trabaja con longitudes de onda que van desde los 50 nanómetros hasta los 500 micrómetros. Entonces, los dispositivos que trabajan dentro de esta banda espectral, podemos decir que está trabajando con tecnología fotónica. ¿Qué dispositivos fotónicos nosotros podemos conocer? Por ejemplo, los láser y los LED, que son fuente de luz, los fotodiodos, ¿no? Que son, digamos, los receptores de luz y que transforman una intensidad lumínica en corriente eléctrica. Las celdas solares también son una fuente, un dispositivo fotónico, un dispositivo óptico que trabajan, que convierte la energía solar, la radiación solar, en, digamos, una fuente de corriente eléctrica posiblemente almacenable en baterías, ¿verdad? Guías ópticas, que es, digamos, los ductos por donde está pasando la luz, así como nosotros queremos regar un jardín y tenemos que conectar nuestra manguera a un caño y tenemos que utilizar esta manguera como un cuerpo, ¿no?, plástico que encierre el agua para llevarlo al lugar donde yo quiero. Igualito, un guía de onda es una manguera que lo que hace es recopilar la luz de la fuente, que sería un láser o un LED, y lo entrega hacia el lugar donde yo quiero. Puede ser un fotodetector, por ejemplo. Entonces, todo ese ducto que encierra, que contiene la luz, lo orienta el camino de su trayectoria, es una guía óptica, ¿no? Guía de onda. Una antena también puede ser un dispositivo fotónico si está diseñado específicamente para esta banda de frecuencias. Entonces nosotros podemos diseñar antenas, digamos, semiconductoras en un circuito integrado para que la luz
¿Qué es lo que hace una antena? Obviamente emite radiación, ¿no? Entonces, la antena puede ser diseñada para que emita luz en una determinada dirección, con una cierta ganancia y con un patrón de radiación y con todos los parámetros que tiene una antena de radiofrecuencia. Todo ese conjunto de elementos son los llamados dispositivos fotónicos. Muy bien, entonces en la imagen de la derecha tenemos una imagen muy conocida en este ramo académico, donde vemos, por ejemplo, los diversos tipos de longitudes de onda según la radiación. Por ejemplo, tenemos dentro del espectro electromagnético una gran variedad de tipos de rayos. Por ejemplo, los rayos gamma, que tienen una longitud de onda súper pequeñita, del orden de 10 a la menos 12, los picómetros. Entonces, ¿qué elementos tenemos en esa escala? El núcleo atómico. Miren, el núcleo atómico, qué increíble, ¿no? Son los rayos gamma. Los rayos gamma no son muy amigables, que digamos. Entonces tenemos los rayos X del orden de 10 a la menos 10, o sea, la décima parte de un nanómetro, digamos, ya son rayos X. Por ejemplo, tenemos los átomos, ¿no? Los átomos en esa escala. Tenemos la luz ultravioleta. Las moléculas ya están en el orden de la luz ultravioleta, el orden de la longitud de onda de una luz ultravioleta. Cuando nosotros hablamos de la longitud visible, ¿no? Estamos del orden de los 500 nanómetros o 0.5 micrómetros, que tenemos elementos en el orden de la luz visible, por ejemplo, protozoos, ¿no? Protozoos o organismos unicelulares o multicelulares, pero digamos de poco orden. Luego tenemos las longitudes de onda infrarroja, que tiene una longitud de onda del orden de 10 a menos 5. Por ejemplo, la punta de una agujita, nosotros ya lo vemos de que es del orden de la longitud de onda infrarroja. Hablamos de las microondas, por ejemplo, las cosas tienen pocos centímetros de longitud de onda. Las ondas de radio ya tienen kilómetros en longitud de onda y tenemos, por ejemplo, ya abarcan ciudades. Entonces, según la longitud de onda, es decir, según la frecuencia, porque saben que la longitud de onda y frecuencia están relacionadas, va a depender el comportamiento de la onda y su interacción con la naturaleza. Acá tenemos la frecuencia, por ejemplo, obviamente la frecuencia aumenta cuando tenemos la frecuencia aumenta cuando tenemos una longitud de onda más chiquita, ¿no? A medida que tenemos una longitud de onda más chiquita, la frecuencia cada vez es más alta. Aquí vemos cómo está aumentando. Ahora, nosotros también conocemos, hablando de las ondas electromagnéticas, que hay dos tipos de radiación no ionizante y radiación ionizante. Generalmente cada cierto tiempo pregunta a la gente, ¿no? Oye, esa antena me está radiando, ¿no? Tiene una radiación que puede afectar. ¿Cuál es la radiación peligrosa? Es la radiación de tipo ionizante, ¿no? Que tiene una longitud de onda menor a los 200 nanómetros. Científicamente, de forma consistente, ya está probado, ¿no? Que este tipo de radiación sí afecta potencialmente la biología de los seres, ¿no? Aumentando la temperatura y si es enfocado en cierta región celular puede, digamos, producir ciertas alteraciones en su estructura interna. Pero con radiación no ionizante todavía no está probado, ¿no? ¿Qué pasa cuando la radiación es mayor que 200 nanómetros? ¿No? Por ejemplo, la luz. Nosotros permanentemente recibimos luz visible del sol, luz infrarroja también. Y digamos de que a lo largo de estos miles de años no tenemos un efecto como el efecto sí de la radiación ionizante, ¿no? Que ya está más probada. Por eso digamos que no es tan consistente que una radiación no ionizante afecte la salud de una forma tan terrible, ¿no? Entonces, los sistemas de redes celulares no alcanzan a hacer una radiación ionizante. Puede ser, oye, pero mira la potencia que puede tener una antena celular, o encima del techo de mi vecino hay una estación base, una antena de estación base, entonces me afecta a mí. Bueno, la potencia generalmente manejada en este tipo de estaciones bases, a pesar que consigue cubrir la región para la cual ha sido diseñada, es bastante baja en comparación con los efectos que se busca en análisis de tipo clínico, de tipo médico, ¿no? Entonces, siempre es controversial cuando se habla que una estación base o un tejido celular o afecta el comportamiento de las aves, a pesar que ha habido algunos reportes, ¿no? Eso todavía está en mucha discusión, digamos, porque todavía no hay, entonces no es. Muy bien, ahora sabemos, por ejemplo, que desarrollo de purificadores de lámpara ultravioleta, que son longitudes de onda menores a 200 nanómetros, es utilizado para purificadores en hospitales, ¿no? Se pone en una cámara ultravioleta, se le llena de radiación a, por ejemplo, utensilios médicos y quedan desinfectadas. Es bueno para ese tipo de cosas. Muy bien, pero lo que nos llama ahora es el sensor SPR, la parte de fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos en un sensor SPR? Primero, para hablar de fundamentos, nosotros tenemos que hablar de óptica. La fotónica, que es el manejo de la óptica para el desarrollo de dispositivos, similar a la electrónica, tenemos que hablar primero del desarrollo de la óptica a lo largo de milenios en la historia de la humanidad. Y la primera aproximación que se tuvo para
digamos, estudiar la luz es a partir de la óptica geométrica. Nosotros sabemos, pues, desde el tiempo de la Grecia antigua, ¿no? La Edad Antigua, históricamente conocida de esa manera, antes al menos del tercer siglo en Europa, es conocida como Edad Antigua, ¿verdad? Entonces, ahí ya se conocían algunos tratados relacionados a trabajar la luz como si fuera un rayo, como si fuera una fuente de luz que viaja en línea recta desde nuestros ojos hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, ese concepto todavía siguió durante muchos siglos después de la Edad Antigua, ¿no? Donde la Edad Antigua ciertamente tuvo mucho desarrollo a nivel filosófico y a nivel de ciencias naturales, ¿no? Y de mecánica, etcétera. Entonces, en 1621 se da la ley de Snell, y la ley de Snell trabaja con óptica geométrica. ¿Qué es lo que tenemos en la ley de Snell? Tenemos una onda incidente con un ángulo θ1 en un medio n1 y tenemos una onda reflejada y una onda refractada. Pero ya la ley de Snell establece alguna relación. Por ejemplo, el índice de refracción N1 multiplicado por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. Eso seguramente todos de nosotros lo hemos visto, tal vez en la academia, o tal vez en cursos de óptica que hayamos llevado, física 4 en nuestro pregrado. Y esto es utilizando justamente un principio de óptica geométrica. Estamos considerando que la luz está viajando como una línea recta en una interfaz de dos medios, ¿verdad? El tiempo siguió pasando. En 1841, en la Universidad de Ginebra, ¿no? En Suiza, ¿no? Jean-Daniel Coledon, ¿no? Este personaje que está acá, ya es un poco más moderno que este otro anterior, ¿verdad? Realizó una observación bastante interesante. Él estableció que en cierto experimento, la luz que entra por un lado de un balde, si va a un huequito en la pared del balde, sale un chorro de luz, ¿verdad? Sale un chorro de agua, ¿verdad? Si es que yo tengo agua dentro del balde. Pero yo veo que este chorro es chorro luminoso, es decir, está llevando la luz que está llegando a la parte superior del balde, a pesar que esto puede estar tapado de la influencia del sol. Esa observación da el principio de reflexión interna total de la luz sobre un medio. Y es el mismo principio que utiliza la fibra óptica que está llegando a sus hogares, si es que tiene internet por fibra óptica, llevando datos, megabits de datos. Entonces, justamente ese principio, esa observación fue hecha ya en el siglo XIX por el científico Jean Cournot. Ahora, a partir del siglo XIX, digamos que la cosa se pone un poco más matemática, un poco más profunda, ¿no? Más un modelamiento cada vez más sofisticado. No solamente estamos tratando la luz como líneas rectas o rayos que viajan en línea recta y interactúan con una interfaz. Vemos ya que en 1831, en 1826 y 1835 salen las llamadas ley de inducción de Faraday, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Gauss. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XIX? En el siglo XIX se están dando cuenta de que hay una relación entre algo que se llama electricidad, flujo de electrones, con un fenómeno realmente visto en ese tiempo nuevo, que es relacionado a las brújulas. Cuando aproximan una brújula cerca de un filamento metálico donde está pasando corriente, la brújula se pone loca, se pone loquísima, es decir, cambia. Tú sabes que la brújula es una herramienta que se orienta hacia el norte magnético de la Tierra, ¿cierto? Pero cuando tú lo sometes a aproximarse a un cable donde está pasando corriente eléctrica, la brújula cambia de orientación. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que se está generando un campo magnético variable alrededor del filamento donde está pasando corriente eléctrica. Entonces, todo eso tenía loco a los científicos. Decían, wow, ¿qué estará pasando? ¿Tendrá relación la electricidad con el magnetismo? Entonces, un genio como James Faraday, que hace lo que propone justamente la ley de inducción de Faraday, diciendo que una variación, ¿no? Una rotacional del campo eléctrico está produciendo una variación temporal de un flujo de campo magnético y eso hace que obviamente gire una brújula. Ampère y posteriormente la contribución de Maxwell, lo que establece es justamente de que esta corriente, un flujo de corriente, ¿no? La densidad de corriente eléctrica genera también un vórtice, digamos, o un rotacional diferente de cero del campo de inducción magnética. Entonces están relacionados la producción, la variación del flujo magnético con la producción de campo eléctrico y la variación de corriente eléctrica con la producción de una variación de intensidad magnética. Adicionalmente se tiene la ley de Gauss, que lo que hacen es digamos, establecer que si yo quiero encerrar una superficie cerrada donde tengo adentro, generalmente siempre va a ser cero, es que yo tuviera adentro un flujo de densidad, digamos, esto es aquí una densidad de carga eléctrica, ¿no? Yo tengo una densidad de carga eléctrica negativa, digamos, entonces yo voy a tener acá digamos, esta no es una divergencia de campo magnético perpendicular a la superficie, perpendicular a la superficie. Y lo que no se da en el campo magnético. ¿Por qué? Porque yo no existe un monopolo magnético, ¿no? Entonces siempre tengo un polo norte con un polo sur magnético unidos, por más que yo divida imanes, siempre va a haber un polo norte y un polo sur unidos, y en cualquier superficie cerrada que yo pueda establecer, siempre va a haber flujos de campo entrando
iguales a los flujos de campo saliendo. En cambio, esto no se da en el campo eléctrico. Yo puedo tener una carga absoluta encerrada en una superficie volumétrica y, digamos, voy a tener siempre un campo eléctrico neto saliendo o entrando a la superficie, se considera una carga positiva. Todo esto fue expresado por las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, Maxwell, en su libro de 1864, sintetiza todas las contribuciones de Faraday, de Ampère-Maxwell y la ley de Gauss, diciendo todo esto se explica y todo esto está relacionado a las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, él primero lo expresó en 20 ecuaciones que, digamos, en los años de 1880 fueron sintetizadas en solamente 4 y quedaron bautizadas como las ecuaciones de Maxwell. Y las ecuaciones de Maxwell, la aparición en el mundo académico de las ecuaciones de Maxwell dieron inicio a lo que es la óptica electromagnética, ¿no? Que engloba ya pues estamos ya trabajando con entidades vectoriales acopladas, que son el vector de campo eléctrico, el vector de campo magnético, el vector de densidad de campo, de densidad de flujo eléctrico y densidad de flujo magnético, están acopladas y están relacionadas pues a situaciones reales, a flujos de corriente o a densidad de corriente, densidad de carga. Desde ahí empieza, digamos, el electromagnetismo clásico. Ahora, en el siglo XX, ¿no? Ya a inicios de 1900, ya empiezan a haber análisis de aspectos que no encajaban dentro de la mecánica clásica o inclusive dentro de la óptica clásica con el principio de dualidad, ¿no? O inclusive el principio de relatividad que fueron desarrollados pues, también a fines del siglo XIX, pero a inicios del siglo XX, que dio lugar a la óptica cuántica. Entonces, óptica cuántica no vamos a hablar nada, hoy día no vamos a hablar nada de óptica cuántica, todo es óptica electromagnética y óptica clásica, pero sabemos de que estamos en ese nivel de desarrollo. Siguiendo con fundamentos de forma breve, tenemos por ejemplo las ecuaciones de Maxwell. Partimos siempre, si queremos estudiar electromagnetismo, el primer capítulo, generalmente de todos los libros que hablan sobre este tema de forma seria, empiezan con las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son 4, como ya hemos mencionado, y son las que están acá, ¿no? La ley de inducción de Faraday, la ley de Ampère-Maxwell, donde la contribución de Maxwell fue la inclusión de esta corriente de desplazamiento eléctrico para el caso de los capacitores, ¿verdad? Y las leyes de Gauss, tanto el Gauss para el campo eléctrico como el campo magnético, ¿no? Estas son las nomenclaturas. Esta es la intensidad de campo eléctrico, es una entidad vectorial, tiene una magnitud y una dirección. Esta es la intensidad de campo magnético y la densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico, también conocido como desplazamiento eléctrico. La densidad de flujo magnético o la de inducción magnética, ¿no? Conocido como densidad de inducción magnética, la densidad de carga externa y la densidad de corriente eléctrica, ¿no? Como Rho y como J, ¿no? La densidad de corriente eléctrica. Ahora, profe, ¿cómo eso está relacionado? ¿Cómo esto se genera una onda electromagnética? ¿No? Las ecuaciones de Maxwell nos están diciendo de que se puede inducir una onda electromagnética acoplada propaganda a partir, por ejemplo, de la existencia de una corriente variante del tiempo. Por ejemplo, esta sea una antena lineal. Si tengo una antena lineal, es obviamente un alambrecito, ¿no? Un alambrecito ideal, en donde yo tengo un flujo de electrones, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso va a producir que tenga un vector de intensidad de campo magnético variante en el tiempo, por la ley de Ampère, y que a su vez genere una circulación de campo eléctrico a partir de la ley de la inducción, ¿no? Entonces, esto también realmente, si es que ustedes se fijan bien, estos gráficos son perpendiculares, ¿no? El campo eléctrico gira en un plano digamos, en el plano horizontal y el campo eléctrico gira en el plano vertical. Genera un campo magnético fluctuante en el plano horizontal, lo cual genera un campo eléctrico fluctuante también en el campo vertical y así. Entonces, eso se va a propagar. Esto explica también, obviamente, que una antena lineal, una antena dipolo, por ejemplo, tiene un patrón similar a un picarón. Se propaga la luz, se propaga la onda electromagnética en diferentes direcciones con un centro. El centro es obviamente el eje de fluctuación de la electricidad en la antena lineal. Y eso se va propagando en función de la distancia, ¿no? De forma radial. Obviamente, la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo magnético va disminuyendo, ¿no? De forma proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia, ¿no? Del radio. Pero justamente es un fenómeno de propagación de una onda electromagnética. ¿Cómo yo relaciono las ondas electromagnéticas con la materia? ¿No? Por medio de algo que se llama relaciones constitutivas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el vector de desplazamiento eléctrico y el vector de densidad de flujo magnético están relacionados a los vectores de campo eléctrico y el campo magnético a partir de propiedades inicialmente escalares, ¿no? Por ejemplo, el E sub 0, que es la permitividad eléctrica, y el mu sub 0, que es la permeabilidad magnética. En el vacío, estos valores ya son conocidos, de 8.85 por 10 a la menos 12 farads por metro en el caso de la permitividad eléctrica y 4 pi por 10 a la menos 7 Henry por metro en el caso de la permeabilidad magnética. Entonces, estos valores son conocidos para el vacío
Y esto produce, estos valores tienen una magia, porque estos valores relacionados entre sí me dan propiedades importantes, como por ejemplo la velocidad de la onda que se propaga en ese medio. La velocidad de la onda que se propaga en el vacío da igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, calculados directamente con esos valores. No es magia, esto simplemente son las constantes del universo. Y también esto que se llama impedancia característica, que es la raíz cuadrada del mu sub 0 entre el m sub 0, o sea, la permeabilidad entre la permitividad, y me da un valor de 377 ohms. Ese es el valor de la impedancia característica de este material que tiene estos valores de permitividad y permeabilidad. Pero estos valores son para el vacío o para el aire. Nosotros sabemos que el aire es casi el vacío es lo que encontramos en el universo, ¿no? Casi vacío también, hay un tema ahí si es vacío realmente o no. Pero prácticamente nosotros lo consideramos un vacío. Entonces, si nosotros queremos trabajar en materiales, es decir, que cosas que no son vacío, como por ejemplo agua, o por ejemplo silicio, o por ejemplo germanio, por ejemplo una aleación de óxido de zinc, lo que sea, nosotros tenemos que considerar que la permitividad y la permeabilidad no van a ser las mismas, van a cambiar. ¿De qué manera? Mediante esas expresiones, ¿no? Esta va a ser la permitividad eléctrica, que va a ser igual a la permitividad eléctrica en el vacío por 1 más X, y este X va a ser la susceptibilidad eléctrica, y de forma análoga para la permeabilidad magnética del material, va a estar relacionado a la susceptibilidad magnética. Y todas estas ecuaciones me permiten llegar a una expresión donde yo tengo que el vector de desplazamiento eléctrico está dada por la permitividad eléctrica del vacío multiplicado por el campo eléctrico más el vector de polarización. Y el vector polarización es el que me da el efecto del campo eléctrico externo sobre mi material. ¿Okay? Y en este caso, el vector de densidad de flujo magnético va a estar relacionado por esta forma, donde voy a tener la permeabilidad en el vacío por H más M, donde M es el vector de magnetización. Así como yo tengo para el campo eléctrico la polarización, para el campo magnético yo tengo la magnetización. Solo que muchos, la gran mayoría, bueno, al menos muchos materiales comunes en el uso de la tecnología no son materiales magnéticos, obviamente tienen su aplicación, tienen un campo de acción, pero gran cantidad de estos materiales tienen más bien tema de polarización, tienen una polarización y algunos también tienen su magnetización que también es estudiada. En estos casos se mantiene esta misma relación de constante de la naturaleza donde yo tengo que la velocidad de la luz en este medio va a ser 1 entre la raíz cuadrada de mu por e y la impedancia característica va a ser la raíz cuadrada de mu por e, cuyos nuevos valores de C y en el material van a ser pues diferentes de la velocidad de la luz en el vacío. Y estos nuevos valores, pues yo voy a poder tener, por ejemplo, la permitividad relativa y la permeabilidad relativa a partir de los valores de la permitividad del material dividido respecto a la permitividad en el vacío y la permeabilidad del material respecto a la permeabilidad en el vacío, yo puedo relacionarlos para calcular algo que se llama el índice de refracción del material. ¿Cómo yo detecto el índice de refracción del material? Pues es fácil, divide su permitividad relativa entre su permeabilidad relativa y vas a tener, le sacas la raíz cuadrada, lo multiplicas y le sacas la raíz cuadrada, entonces vas a tener el valor de tu índice de refracción. Y el índice de refracción vamos a ver que es fundamental para los sensores SPR y para la óptica en general. ¿Qué más yo necesito saber para entender la reflexión y la transmisión? Bueno, lo que yo necesito saber es, para yo saber los sensores de resonancia plasmánica, necesito saber la reflexión y la transmisión en medios. Y para eso nosotros empezamos con el estudio de una interfaz. No vamos a ver el detalle de esto, obviamente esta es una ponencia donde queremos mostrar cuál es el camino, ¿ya? Cuál es el camino que nosotros vamos a tener para estudiar de forma los fundamentos del SPR, ¿no? De forma consistente los fundamentos de un sensor SPR. Y siguiendo el camino tenemos que estudiar la reflexión y la transmisión. ¿Cómo empezamos a estudiar esto? Bueno, a partir del modelamiento de una interfaz, yo tengo dos materiales, un material con impedancia característica N, o eta, ¿no? Y la otra material con impedancia característica eta prima, y yo voy a inscribir de forma normal un campo, una onda electromagnética que va a tener una propagación y una reflexión, y también voy a tener una onda incidente electromagnética en el sentido opuesto. Yo voy a tener aquí dos coeficientes, el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Yo puedo expresar estos coeficientes de transmisión y de reflexión a partir de los valores de los índices de refracción equivalentes de cada material, y yo voy a obtener algo que se llama los coeficientes de Fresnel, el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión expresadas de esta manera.
Pero yo tengo que seguir más adelante para estudiar las estructuras multicapa, ¿no? En las estructuras multicapa yo tengo que tener en cuenta que no tengo solamente una interfase, tengo más de una interfase y tengo que considerar el grosor del material en donde la luz se va a propagar desde una interfase hasta la siguiente, y eso se puede utilizar utilizando la técnica de matriz de propagación, y en cada interfase yo tengo que evaluar que estén correspondientes, ¿no? El vector de propagación en un sentido con el vector de propagación del otro sentido para que haya algo que se llama acoplamiento de fase, y esto se llama matriz de acoplamiento. Entonces yo puedo modelar este fenómeno físico a partir de matrices consecutivas o producto de matrices de propagación con las matrices de acoplamiento para poder analizar cuál es la transmisión total de un medio A a un medio B o la reflexión total de un medio A a un medio B pasando por M o M más 1 interfaces. Una vez que yo tengo claro estos dos procedimientos, tengo que pasar al siguiente paso, y el siguiente paso es estudiar la incidencia oblicua, ¿no? Yo estoy trabajando aquí con incidencias normales, pero el siguiente paso es trabajar con incidencias oblicuas, en donde yo tengo también que tomar en cuenta, como en los anteriores casos también, la polarización. Puede ser una polarización TM, que puede ser paralela al plano de incidencia, o una polarización P, donde el campo eléctrico también es paralelo al plano de polarización S, ¿no? Que es perpendicular, perdón, al plano de polarización. Entonces, sea una polarización TM paralelo al plano de incidencia o una polarización T perpendicular al plano de incidencia, lo que nosotros vamos a tener es, digamos, un modelamiento de lo mismo, ¿no? Matrices de propagación y matrices de acoplamiento. Y mediante este modelamiento, nosotros podemos llegar matemáticamente a demostrar también la ley de Snell. Es decir, la ley de Snell, que fue dada en un contexto de onda geométrica o de óptica geométrica, es explicable completamente por los conceptos de óptica electromagnética. Se llega a lo mismo. Entonces es una simplificación bastante útil. El siguiente paso que yo necesito saber para poder tener el modelamiento de un sensor SPR es estructuras de multicapa e incidencia oblicua, ¿no? Yo voy a tener un ángulo de incidencia, un ángulo de propagación que va a entrar de la primera interfaz, voy a tener un segundo ángulo de, digamos, ese es el ángulo incidente, luego un primer ángulo de incidencia en esta interfase 2, un segundo ángulo de incidencia en la interfase 3, un iésimo ángulo de incidencia en la interfase I más 1, hasta llegar a un m-ésimo ángulo de incidencia en la interfase m más 1. Entonces yo voy a tener una onda eléctrica de salida y una onda eléctrica reflejada a través de esta estructura. Entonces, lo que a mí me interesa es tener la reflectancia total, ¿no? La reflectancia a partir de la interfase IS. Yo quiero ver cuánto es la potencia que se refleja, cuánto es la potencia que se transmite a partir de una potencia incidente. El libro que estamos utilizando para esta parte de fundamentos es el libro de Orfanidis, ¿no? Electromagnetismo, ondas electromagnéticas y antenas. Y aquí el autor desarrolla una función de MATLAB, ¿no? desarrollado por Sófocles Orfanidis, que es el autor del libro, y que ayuda bastante a simplificar las operaciones matemáticas vinculadas a entender cómo las ondas se propagan en esta estructura multicapa. Entonces, nosotros podemos utilizar esta función para poder, digamos, modelar lo que nosotros quisiéramos. Y obviamente también entender lo que está pasando. Una aplicación de este tipo de estructuras multicapa con una incidencia de onda oblicua, es la resonancia plasmónica superficial. Hay otros tipos de onda, hay otros tipos de fenómenos físicos que se basan en esta misma teoría, pero nosotros nos vamos a enfocar en un fenómeno bastante interesante y bastante útil, bastante comercial, que vamos a ver en un momento, que son la resonancia plasmónica superficial. ¿En qué consiste esto, ingeniero? Me puede preguntar, ¿no? Bueno, consiste en el siguiente fenómeno, dice. Los plasmones polaritones son ondas superficiales TM que pueden propagarse en una interfaz metal dieléctrico. Así como tú tienes una onda, por ejemplo, mi voz es una onda. Si ustedes estuvieran conmigo aquí, o inclusive están donde están, en su celular, en su laptop, escuchando este audio, pueden recibir las ondas mecánicas por medio de ondas de aire volumétricas, ¿no? Que se propagan en el espacio libre. Una onda superficial no se propaga en el espacio libre, se propaga en una interfaz, es decir, en un plano, en una superficie. No una onda mecánica, en este caso es un tipo de onda plasmónica polaritón. Es una onda superficial de este tipo que quiere decir de que es plasmón polaritón porque polaritón es un tipo de onda, es una unidad de energía híbrida. Entonces tiene una parte plasmónica y una parte eléctrica. La parte plasmónica es lo que nosotros conocemos obviamente como un colectivo de iones en un estado de la materia que oscilan de forma colectiva. Y sabemos que un metal tiene un mar de electrones, ¿no? Prácticamente son núcleos positivos fijos en una estructura cristalina rodeados de un mar de electrones prácticamente libres. Si nosotros conseguimos manipular esos electrones libres por medio de un campo eléctrico, generando que estos oscilen de forma uniforme, digamos, de forma armónica, estamos teniendo un plasma.
Y ahora, ¿por qué es polaritón? Porque esa fluctuación de ondas eléctricas, de electrones, de cargas eléctricas, se corresponden con una fluctuación en la parte dieléctrica, porque así como tenemos un metal abajo, arriba tenemos un dieléctrico, es decir, un medio que no es ni metal ni aislante, es un dieléctrico. Entonces, acá se va a producir un campo eléctrico, ¿no? Y se produce una realimentación, el campo eléctrico sube y vuelve a bajar con un movimiento colectivo de electrones, vuelve a subir al dieléctrico para que sea un campo eléctrico real, vuelve a bajar el metal para una solución colectiva, y obviamente ustedes piensan que va a haber una alta atenuación. Es verdad, estas ondas se atenúan bastante rápido, no se propagan más de 100 micrómetros, pero son bastante fuertes, tienen bastante digamos, enfocamiento, miniaturización, o sea, bastante comparación. Dice, su número de onda K de propagación a lo largo de la superficie es mayor que la del espacio libre, su misma frecuencia. Esto hace que no se pueda acoplar a partir de aire. Yo puedo producir, ustedes pueden decir, ingeniero, yo puedo producir esta onda a partir de iluminar con una linterna, una lámina de oro. Yo puedo, una lámina de metal, de platino, de cobre, de aluminio, lo que sea. Puedo alumbrar con una linterna y se genera una onda plasmónica. La respuesta es no. La respuesta es no. Al menos en el espectro visible, con luz visible, la respuesta es no. Tienes tú que, ¿qué es lo que pasa? La explicación es física, ¿no? Como tenemos un número de onda mayor, la del plasmón, el número de onda de esta onda superficial, es mayor al número de onda de la onda que se propaga en el espacio libre, tú nunca lo vas a poder excitar. Tú tienes que, basado en el principio de acoplamiento de fase, para acoplamiento de la onda, para excitar la onda, tú tienes que alcanzar su número de onda. Alcanzando el número de onda de la onda que se puede propagar en esa interfaz que tú quieres, ahí puedes excitarla, ¿no? Ahí puedes producirla. Pero para eso nosotros necesitamos un medio que tenga un índice de refracción mayor que la del aire. Por ejemplo, un prisma. Entonces, acá, esta figura 8.5.1, vemos de que hay dos configuraciones para producir ondas plasmónicas, teniendo primero un prisma. Entonces, la onda no viene por el espacio libre, no viene por el prisma. Obviamente viene del aire, ¿no? Entra el prisma primero, llega al metal, y en la interfaz entre el metal y el aire se va a producir el plasmón, si es que tiene el número de onda adecuado del plasmón. ¿Quién determina el número de onda del plasmón? Lo determina la propiedad del metal con el dieléctrico, en este caso con aire. Si es aire y oro, ya tiene un número de onda determinado. Si es aire y agua, tiene otro número de onda determinado. Si es aire y alcohol o metano, tiene un número de onda determinado, establecido por ecuaciones. Lo que yo necesito es una fuente de luz que tenga un K mayor que esto para que al descomponerse, ¿no? Porque yo sé de que este K tiene un ángulo de teta, entonces K es básicamente K por seno de teta, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por K por seno de teta, entonces seno de teta es menor que 1, entonces X va a ser menor que el K. Y el K sub X tiene que ser igual al K del plasma. Si el K sub X es igual al K del plasma, yo excito el plasma y produzco el plasma. Pero eso se da en un teta específico. Esa es la magia. Acabo de decir la magia de un sensor de resonancia plasmática. Esta es la configuración de Kretschmann-Rader y esta de acá es la configuración de Otto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en este caso el metal está pegado al prisma y al aire, y en el caso de la configuración de Otto, el metal está debajo del aire y el aire está pegado al prisma. Entonces, el principio es exactamente el mismo, solo que por cuestiones prácticas, ¿no? Como yo voy a generar un canal de aire que tenga 50 nanómetros o digamos, o que tenga 60 nanómetros de ancho, ¿no? Es bastante complicado en el caso de nanoestructuras, por eso es más fácil hacer esto. Pongo el prisma y pongo metal, solamente 50 nanómetros de metal, o 60 nanómetros de metal, o según el metal que yo necesite, según la longitud de onda, voy a tener una espesura adecuada. Pero imaginen que necesitamos 50 nanómetros de metal, que es la espesura típica para el caso de oro y el caso de luz roja. Es bastante pequeñito, pero es posible de hacer. Entonces es mucho más práctico utilizar una configuración de Kretschmann que una configuración de Otto. Después de esto, nosotros tenemos algo que se llama curva de resonancia. Necesitamos entender qué es la curva de resonancia en un sensor SLR. Cuando yo tengo este ángulo de incidencia, ¿no? Está llegando con una casuba, con un ángulo teta de incidencia sobre el metal, viene del prisma, siempre viene del prisma, ¿no? Porque necesitamos obviamente excitar la onda plasmónica que está en la interfaz de metal y del aire. Viene del prisma, se descompone, yo voy a tener el caso X, perdón, el caso X se propaga, ¿no? A lo largo de este metal y tiene que ser exacto a lo que se llama, digamos, el K de la onda plasmónica superficial. En este caso yo estoy poniendo un K sub B, es decir, yo voy a tener una onda propagante. Pero es solamente un caso de ejemplo para poder estudiar cómo es la producción de resonancia plasmónica, ¿no? Llegamos a esta expresión, es una expresión un poco engorrosa, pero es la expresión que me permite identificar cuál es la reflectancia, ¿no? O el coeficiente de reflexión en este caso, que está dada por esta relación, relacionado a los coeficientes de reflexión de Fresnel en ambas interfaces, y también a la distancia que tiene, a la longitud de onda y a la constante de propagación en Z, que es la que se encuentra dentro del metal, que va a depender del índice de refracción del metal
que está vinculada a la función dieléctrica del metal, que puede tener varios modelos. El modelo de Drude, por ejemplo, que es uno de los más conocidos para ver la constante dieléctrica de metales como el oro y de metales ideales en general. Y bueno, es toda una parte científica bastante interesante relacionada a física y a ciencia del material. En estas imágenes de la derecha, nosotros podemos ver que tenemos la curva de resonancia. Esto se puede modelar en MATLAB, como lo he mencionado a partir de la referencia dada por el profesor Orfanidis. Yo puedo utilizar MATLAB para poder calcular esto. Mira, ¿cuál es la magia acá? Yo tengo una reflexión que hay una puntita que se contrae más o menos por 45 grados, ¿no? Cuando yo lo incido en 0 grados, cuando yo incido en 0 grados, prácticamente se refleja el 100%, está cerca del 90%. ¿Qué es lo que pasa? Yo si lo pongo luz roja, estoy utilizando acá una longitud de onda de 650 nanómetros y metal oro. Una longitud de onda de 650 nanómetros es luz roja. Entonces, si yo alumbro con luz roja una superficie de oro, es prácticamente un espejo, ¿verdad? Todo se refleja. Desde los 0 grados, pasando por 10, 20, 30, 40 grados, es prácticamente el 90% de reflexión. Pero mira qué es lo que pasa llegando a 42 grados. Hay un pico en la reflexión e inmediatamente hay una caída bastante drástica en un ángulo específico. Sigo aumentando el ángulo de incidencia y esta vez vuelve a subir y vuelve a regularizarse con una reflexión cercana al 100%. Yo puedo aumentar, puedo tener una visión extendida en esta región de interés y puedo ver que mi ángulo de resonancia es bastante cerquita a 43.5 grados, ¿no? Entonces, trabajando con la interfaz aire, ¿no? Al lado del metal sería aire. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este ángulo de resonancia depende mucho de que sea oro y de que sea aire. Si yo en vez de aire tú tengo agua, no va a ser 43.5, va a ser 72 grados. Mira cuánto ha cambiado. Porque el agua tiene un índice de refracción distinto al del aire, ¿verdad? Entonces, yo estoy consiguiendo que se propague bastante la luz, que se desplace el ángulo de resonancia respecto a su posición inicial. Este principio de poder evaluar el cambio de una magnitud a partir del cambio de otra magnitud es el principio de todo sensor. Entonces yo puedo evaluar el cambio del índice de refracción de un medio que va a estar en contacto con mi metal a partir de su variación del ángulo de resonancia en esta curva de reflexión que yo puedo capturar de forma mecánica. Y ese es el principio de un sensor de resonancia plasmónica. Todo lo que hemos mencionado ya involucra los aspectos básicos y fundamentales para entender el funcionamiento físico, el funcionamiento óptico de un sensor SPR. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con la configuración de Kretschmann. Tenemos ya un proyecto que está en culminación y otro proyecto que está en desarrollo utilizando siempre sensores SPR bajo la configuración de Kretschmann, que es la más, digamos, la más comercial, la más instalada, la mejor instalada en el desarrollo de la industria actual de esta tecnología. Como es la configuración de Kretschmann, de nuevo tenemos un prisma, en este caso es un prisma semicircular, estoy incidiendo unas, digamos, directamente al centro del prisma para que se pueda propagar de forma radial al centro con un ángulo de incidencia teta. Esta luz roja incide sobre una capa de oro, es una lámina delgada de oro, y la lámina de oro está en contacto obviamente de una muestra, de una capa de una muestra que puede ser agua, puede ser líquido, puede ser algún líquido que yo quiero evaluar su índice de refracción. De nuevo, si yo tengo, por ejemplo, en este caso la simulación fue hecha con una longitud de onda de 632 nanómetros, es luz roja también, y un medio de sensado de aire con una espesura de oro de 48 nanómetros, voy a poder ver esta curva de reflectancia, ¿no? Prácticamente va a ser la misma curva que he mostrado anteriormente, y dentro de esta curva yo puedo ver el ángulo de resonancia cercano a 43.5 grados, y yo puedo establecer algunos factores de calidad, ¿no? El radio de extinción, que es la reflectancia máxima de la reflectancia mínima, o sea, qué tan distantes están, hasta el radio de extinción, y también el ancho de haz de media potencia, ¿no? Más o menos cuánto es el ancho que tiene el factor de calidad de esta resonancia, ¿no? También es el ancho. Entonces, aquí nosotros podemos evaluar que mientras sea más finito la calidad de mi resonancia, yo voy a poder hacer un traqueo mejor. Yo lo que quiero es traquear cuánto cambia este ángulo de incidencia para evaluar cuánto está cambiando el índice de refracción del medio que yo estoy analizando. Yo mido el índice de refracción del medio que yo estoy analizando a partir de la variación del ángulo de resonancia en mi curva de resonancia. Ese es el trabajo de un sensor SPR. ¿Cuál es la ventaja? Que lo está haciendo en tiempo real. Tú permanentemente estás leyendo el ángulo de resonancia y vas a poder ver en tiempo real cuánto está variando el índice de refracción de este material. ¿Para qué eso sirve? ¿Para qué sirve esto? Vamos a verlo en las aplicaciones. Acá un poco sobre lo que trata la curva de resonancia y la sensibilidad, ¿no? Tengo acá la curva de resonancia cuando tengo un medio externo igual a 1 y acá la curva de resonancia cuando tengo un medio externo igual a agua,
¿no? Cuando es aire, es 1 el índice de refracción, y cuando es agua, es cercano a 1.3329, ¿no? Depende un poco si cambias de longitud de onda o cambias de temperatura, pero generalmente es 1.3329 o 333, el índice de refracción del agua en el espectro visible. Mira lo que yo veo. Lo que yo estoy viendo es que está habiendo un desplazamiento radical desde el ángulo de resonancia de cerca de 45 grados hacia un valor del ángulo de resonancia cerca de 72 grados. O sea, bastante. La barredura es bastante. Yo veo acá justamente la curva de la reflectancia versus el ángulo de incidencia. Ahora, el medio sensado va de 1.3329 a 1.3341. Si es que yo hago variar poquitito el índice de refracción del medio, yo voy a ver que mi curva de resonancia se va desplazando hacia la derecha. Por ejemplo, cuando es 1.3329 la curva roja, 3333 la curva amarilla, 3337 la curva moradita y 3341 la curva verde. Entonces yo lo que puedo detectar ahí es ver, mira, detecto el ángulo de resonancia, la variación del ángulo de resonancia respecto a la variación del índice de refracción de mi medio, y yo tengo algo que se llama sensibilidad. Generalmente para un sensor de resonancia plasmónica, utilizando una lámina delgada de oro en una longitud de onda de 630, 650 nanómetros, la sensibilidad de mi sensor es de 145 grados por unidad de índice de refracción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo hago que esto funcione como un sensor? Mira, yo tengo esta curva, ¿verdad? Está cambiando. Si es que yo cambio de medio que esté en contacto con el laminador, lo que estoy produciendo es que se esté cambiando el ángulo de resonancia, ¿no? De 1.3329 a 1.3341. Entonces, el equipo SPR monitorea constantemente el ángulo de resonancia angular. Yo tengo que tener una barredura angular, y eso lo que hace es que va a producir que yo vea cómo está cambiando el ángulo de resonancia. Entonces, este valor yo lo puedo almacenar y lo puedo correlacionar con la muestra en que está en contacto con el oro. ¿Para qué? Para poder tener algo que se llama sensorgrama. Mira, en el sensorgrama yo voy a representar, por ejemplo, el ángulo de resonancia versus tiempo. Por ejemplo, imaginemos que primero estaba este medio, el medio de 1.3329 de índice de refracción. Voy a ponerlo acá. La variación es cero, es decir, es mi punto inicial. Luego yo tengo, después de un tiempo, yo voy a tener otra muestra en mi sensor que tiene un índice de refracción de 1.3333, que es la línea amarilla, entonces lo tengo acá. En un tiempo 1 va a variar, pues la diferencia, ¿verdad? En un tiempo 2 va a seguir aumentando, en un tiempo 3 va a seguir aumentando, 33, entonces yo voy a estar viendo que está aumentando, mira, está aumentando, a medida que pasa el tiempo, está aumentando la variación del ángulo de resonancia. Entonces, la curva de ángulo de resonancia versus tiempo, esta curva, donde yo puedo ver varios puntos, en realidad son varios puntos, ¿no? Varios puntos que yo capturo, se denomina sensorgrama, donde yo puedo ver la variación del ángulo de resonancia versus el tiempo. Y el sensor, ¿para qué sirve esto? Esto permite estudiar la afinidad y cinética química de los enlaces para que cada muestra insertada en un determinado segmento de tiempo. Puede ser, ingeniero, ¿cómo es eso de afinidad y cinética química si yo solamente estoy poniendo algo sobre la superficie del oro? Para entender eso, veamos esta diapositiva, que es la biofuncionalización. El SPR fundamentalmente está diseñado para ser un biosensor. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ello. En la superficie del oro yo no tengo nada. Yo estoy poniendo mi agua, mi alcohol, estoy poniendo metano, estoy poniendo lo que sea, ¿no? Pero si yo quiero que funcione como un biosensor, yo lo que tengo que hacer es poner algunos ligandos sobre la superficie del oro, establecer algunas moléculas específicas que están debidamente programadas para que cuando pase algo, ellas queden capturadas aquí. Queden capturadas, por ejemplo, el NH2, o queden capturadas determinados elementos químicos que puedan adherirse a esta capa de biofuncionalización, y obviamente que va a estar en contacto con el oro. ¿Y para qué yo quiero eso, profesor? Yo lo quiero eso para que lo utilicemos para una biodetección. Si yo consigo programar estos ligandos moleculares, para que estén programados a que detecten cierta molécula específica o cierta proteína específica para que lo enganchen y lo fijen en el oro, yo voy a poder detectar una variación del índice de refracción que está en la superficie en contacto con el oro, está cerquita con el oro, y eso yo lo voy a leer. Y esa detección tan fina es una biodetección, porque yo estoy teniendo una selectividad. Yo quiero detectar una específica enfermedad, una específica toxina a partir de mi ligando programable. Y obviamente yo tengo que luego limpiar la lámina de oro para luego poner nuevamente ligandos nuevos, y voy a poder reutilizar la lámina. Esa es la ventaja también que tiene el SPR. Entonces, mira en la parte derecha inferior. Tengo acá el desplazamiento del ángulo de resonancia, y yo puedo establecer bien el sensograma, una línea base, a medida que pasa el tiempo, y a medida que se pasa el tiempo va a haber una asociación y un equilibrio, y yo puedo hacer luego un efecto de disociación, ¿no? Produciendo de que se desunan, digamos, los ligandos con los analitos que están pasando en la muestra.
para que yo tenga una tasa de asociación y una tasa de disociación utilizando mi protocolo de evaluación. Bueno, voy a compartir acá un video cortito, ¿no? Para hacerlo un poquito más dinámico, un video corto relacionado a qué es los principios del sensor de resonancia plasmónica. Espero que ustedes puedan observar. De hecho, si se escucha, creo que no, ¿verdad? Creo que no es necesario tampoco que se escuche. Esa es una empresa que se llama Citiva. Citiva este es un video de la empresa Citiva, que es una marca muy buena, es de las más antiguas, que tiene la marca Viacom. Viacom es la empresa que empezó este tipo de tecnologías en el mercado. Y lo que hace es mostrar más o menos el sensorgrama y ver lo que es justamente la respuesta versus tiempo, ¿no? Acá yo puedo ver la cinética, la afinidad y una cantidad, que es el tiempo de estabilización. Puedo ver también varias curvas de estabilización. Le voy a dar un poquito que se vea más rápido. Factor tiempo, ¿verdad? Me parece que ustedes no están escuchando, entonces yo explico acá que justamente en la superficie de oro, como estamos viendo acá, lo que hacen es biofuncionalizar, colocar algunos ligandos específicos, sean triangulitos o sean circulitos, sobre la superficie de oro para que cuando pasen estos triangulitos queden adheridas en este ligando, ¿no? Son aladitos que pasan, se quedan adheridas. Y cuando yo ya tengo programado eso, coloco mi lámina de oro en mi equipo, y la lámina de oro va a estar expuesta al flujo, ¿no? Al flujo, una microfluídica donde pasan estos analitos. Y yo justamente, bueno, en este caso es la biofuncionalización, yo fijo aquí mis analitos específicos que van a estar esperando, estos son los ligandos específicos que esperan mi analito. Si pasan varios analitos, mira, algunos analitos pasan, otros analitos se quedan, entonces eso lo va a hacer mi sensor SPR. Entonces va a fluir, y digamos de que ese es el principio de operación, ¿no? Aquí está el prisma, aquí está la lámina de oro, aquí está mi canal microfluídico, y por aquí va a pasar la onda plasmónica que va a censar la presencia de estos elementos químicos. Entonces, acá se ve que yo voy a colocar, mira, esta parte es muy bonita. Yo tengo acá que se está dando el láser, mira, este es el láser que está viniendo acá y se está reflejando un fotodetector, y mira cómo la posición de resonancia va cambiando a medida de que se presentan los analitos en los ligandos. Y si los ligandos empiezan, y si los analitos empiezan a salir, pues yo voy a ver de que el índice de refracción va cambiando. Es decir, estoy sensando qué es lo que está pasando a nivel molecular. Esa es la gran potencialidad que tiene este tipo de sensores, los sensores de tipo SPR. Ahora, este es un ejemplo real de un sensorgrama donde nosotros estamos viendo que demora bastante tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí 2400 ciclos. Cada ciclo aquí nos demoró algo de 10 segundos. 24.000, no, eran menos, 24.000, casi 10.000 segundos. 10.000 segundos son como 3 horas. Esta prueba la hicimos en alianza con la Universidad Católica, donde estamos detectando una toxina, y lo que hicimos fue identificar cada segmento con un determinado fenómeno. Por ejemplo, inserción de agua, el delta del ángulo está acá. Inserción del buffer, pasa un ruido, ¿no? Llega un ruido acá. Inserción de una muestra de un PPB, bueno, tal cosa, la intención de buffer. Entonces, todo esto está relacionado a segmentar en qué tiempo yo he insertado una muestra para poder analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sensando mi sensor en ese determinado segmento. Hasta ahí, digamos, son los fundamentos, los principios de operación de un sensor SPR. Voy a pasar brevemente, para no extendernos el tiempo, a lo que son las tendencias del SPR. Por ejemplo, los sensores SPR son muy importantes porque tienen algunas características. Son libres de etiquetas, permiten una detección a tiempo real, tienen una alta sensibilidad y una resolución alta, y permiten analizar la afinidad y la cinética química de enlaces. Entonces, tenemos aplicaciones que van desde la industria alimentaria hasta estudios biomoleculares, el desarrollo de fármacos, cinética química, etcétera. ¿Y cómo va en términos económicos? Realmente es prometedor. En tamaño de mercado, estimado, según algunas marcas comerciales de análisis de investigación de mercado, va a cerca entre los 2.000 millones de dólares, o sea, 2 billones de dólares hacia el año 2036. Y estamos en un nivel actual de cerca de 1.000 millones de dólares de movimiento económico relacionado a estos sensores SPR.
¿Cuáles son los motores del mercado que necesitan este tipo de tecnología? Principalmente la medicina personalizada. ¿Qué es la medicina personalizada? Es porque ahora hay una tendencia general. No todos los medicamentos actúan de la misma forma sobre el cuerpo. Algunos cuerpos son más tolerantes u otros. Entonces, ya la tecnología está llegando a un nivel en donde está programando, específicamente programando qué tipo, qué concentración de medicamentos se puede dar a cierto tipo de personas, dosificando de forma muy personalizada los químicos que se adaptan a cada organismo. Entonces, para eso necesitamos un análisis de las interacciones moleculares y un análisis de tiempo real, y para eso es preciso un sensor de resonancia plasmónica. La medicina personalizada está en franco desarrollo a nivel mundial, ¿no? Y se estima que está en más de 2.000 millones, bueno, 2 trillones de dólares, que serían 2.000 millones a 2 millones de millones, ¿no? En español 2030, lo cual es un tamaño de mercado enorme, y 300.000 millones de dólares en el desarrollo de fármacos. Es decir, los sensores EPRs trabajan para la medicina personalizada y para el desarrollo de fármacos. Entonces, ¿por qué es necesario el desarrollo de fármacos? Tenemos 5 etapas en el desarrollo de fármacos. Primero, el descubrimiento y desarrollo, análisis preclínico, desarrollo clínico, revisión de la FDA, es decir, las entidades regulatorias, y luego un monitoreo post-marketing, para nuevamente realizar un desarrollo, descubrimiento. Todo ese es el flujo de desarrollo de la industria de fármacos. Entonces, el SPR permite una alta cantidad de screening, o sea, de mapeo del rendimiento de los análisis de fármacos, para justamente trabajar en la fase de desarrollo. Permite un monitoreo en tiempo real, que es justamente lo que quieren los fármacos. En cuánto tiempo se adhiere, en cuánto tiempo reacciona, en cuánto tiempo se disocia, y sirve prácticamente es para ahorita esa tecnología. Estos dos principales, la medicina personalizada y el desarrollo de fármacos, son motores en el mercado SPR. ¿Qué más? Por ejemplo, el desarrollo de soluciones point of care, quiere decir, soluciones que te permiten identificar un diagnóstico rápido en zonas rurales a bajo costo y de forma desechable, inclusive. Entonces, el SPR permite la opción de trabajar en este tipo de soluciones. Otro motor de mercado es el propio desarrollo científico en SPR, que está relacionado básicamente al diseño óptico, donde trabajamos en Opticen, y al tema de ciencia de los materiales, en donde nos interesa tener aliados para poder evaluar nuevos materiales para mejorar nuestros sensores. Y obviamente actividades de investigación y desarrollo como bioquímica, biología molecular o propias aplicaciones médicas, pues están interesadas en el desarrollo de CPR y siempre proponen fondos que nos permiten desarrollar esta tecnología. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros como grupo de investigación? Nosotros tenemos un proyecto Prociencia, financiado por Prociencia. Justamente hoy día hemos tenido la visita de la monitora de Prociencia aquí a Trujillo, y les hemos presentado, entre otros, estos avances, ¿no? El desarrollo de un control electrónico para los láseres, para controlar los láseres, el desarrollo de una bomba peristáltica hecho in-house, es decir, aquí mismo, para que nosotros podamos insertar el fluido en el canal microfluídico, y también el diseño de una estructura, de una carcasa termomecánica completa, donde está dentro nuestro sistema de rotación, que va a ser justamente la barradura angular para realizar el sensograma, que me va a servir para hacer el diagnóstico. Y también alguna simulación donde yo puedo evaluar cómo está pasando las presiones, digamos, de un fluido dentro de un canal microfluídico, que va a llevar mi muestra a analizar. Adicionalmente, este proyecto involucra un diagnóstico no con la intensidad de corriente eléctrica producida por luz, sino también por el tema de los speckles. ¿Qué son los speckles? Los speckles son, digamos, un patrón de interferencias producidas por la reflexión de la luz. Entonces, a diferentes índices de refracción, yo someto mi luz reflejada en la interfaz plasmónica, va a tener un determinado comportamiento. A medida, si yo tengo, por ejemplo, la posición de resonancia acá en 1.33311, el índice de refracción de mi fluido de referencia, y yo lo cambio en el mismo ángulo, en la misma posición angular, va a haber una variación. Y si yo cambio de fluido, va a haber una variación. Yo puedo analizar estas imágenes para evaluar qué tanto ha cambiado y de esta manera extrapolarlo a qué tanto ha cambiado el fluido que yo estoy analizando. Entonces yo tengo acá un diseño electrónico, tengo mi sistema de rotación que está gerenciado por motor paso a paso, codificador, SP32, etc. Todo eso con un cerebro, un Raspberry Pi tipo 5, ¿no? Un Raspberry Pi 5, y obviamente colocando cámaras. Yo puedo utilizar los módulos de estas cámaras para que accedan como sensores de imagen, y lo puedo trabajar directamente en el Raspberry. Y bueno, aquí también el Raspberry Pi va a gerenciar mi bomba peristática, que puede ser también gerenciada por un SP32. Pero obviamente el SP32 gerenciado o manejado por un único Raspberry Pi, tanto para el sistema de rotación como para la bomba peristática. Y aquí yo puedo hacer, por ejemplo, si yo tengo, acá yo tengo 3, ¿no? Pero realmente yo puedo tener más muestras de speckles. En este caso yo tengo 6 muestras de speckles, y yo puedo ver que utilizando una regresión lineal puedo establecer más o menos una calibración de mi curva sensora, y en el caso de que yo tenga un líquido desconocido que llega acá, yo puedo establecer a partir del índice de similaridad con las imágenes, yo puedo establecer cuánto es el índice de refracción de este fluido.
¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros estamos dando? En primer lugar, el sensor SPRI desarrollado por Prociencia está orientado a una aplicación de detección de bebidas alcohólicas adulteradas. Sabemos de que es un problema social, hay mucho tráfico de bebidas alcohólicas adulteradas, tanto diluidas con agua como principalmente contaminadas con metanol, lo cual sí afecta de forma drástica a la salud, produciendo daños en el sistema nervioso y daños en la visión. Y es algo que sabemos de que las entidades públicas combaten. Entonces nosotros queremos dar una herramienta inicial de filtración, de potencial adulteración de bebidas alcohólicas utilizando un sensor SPRI. Otra aplicación es la detección de contaminantes en alimentos. Por ejemplo, nosotros hemos participado también en un proyecto financiado por Proinnovate, en alianza con la Universidad Católica, donde hemos analizado y estudiado el impacto de la presencia de la ocratoxina A en granos de café. La ocratoxina A es una crotoxina en granos como el café y el cacao, producida por hongos que producen, que es tóxico para el ser humano. Sabemos que todas las toxinas no le hacen daño al ser humano, pero hay toxinas que sí le hacen daño, como la ocratoxina A. Y eso está regulado internacionalmente para que tu café que quieres exportar no tenga la presencia de la OTA, que llaman la ocratoxina A, es llamado de OTA. No tiene que tener el exceso de una concentración máxima en tu permitida en tu café. Entonces no puedes pasar a eso. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Algunas fotos de visitas a productores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una foto yo con personal de desarrollador al Pichanaquino, ¿no? Yuri, señor Yuri. También a la Corporación Café Perú, aquí en la Coordinadora Damper, aquí en Trujillo, donde también conversamos sobre los arroyos, el acopiador Narsa, las pruebas en café y la producción cafetalera Selva Central de Junín. Tenemos acá algunos granos de café que hemos tomado, ¿no? Porque justamente contribuir a la identificación de un café de calidad es algo que a nosotros nos interesa. No solamente entrar en el tema de diagnóstico de adulteraciones, sino también contribuir en la detección de contaminantes en alimentos. Finalmente, ¿cuáles son las referencias que nosotros damos? Estas referencias son muy buenas, sobre todo para la gente que le gusta temas de óptica, temas de electromagnetismo, temas de diseño, que viene a ser esta de acá. Por ejemplo, la primera parte de fundamentos que yo he mostrado es basado en este libro, ¿no? Que es de Sófocles Orfanidis, de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, de ondas electromagnéticas y antenas. Otro autor importante de fundamentos bueno, ya no tanto fundamentos, ¿no? Sino electromagnetismo avanzado, es este de acá, es Ingeniería Electromagnética Avanzada, de Konstantin Balanis, de la Universidad de Arizona. También estas dos prácticamente son Biblia, son Biblia para los que hemos estudiado electromagnetismo de temporada. Este de acá es para los que hemos estudiado plasmónica, de Plasmonic Fundamentos y Aplicaciones de Stefan Mayer, que ahorita está en Monash University, pero parece que ha trabajado en Bélgica, por eso. Y realmente es un libro de referencia, este de acá, para entender lo que es plasmónica, para entender tanto el efecto de la resonancia como el efecto pues, de algunas aplicaciones principales que se dan. Hay una variedad de aplicaciones, ¿no? Configuraciones de excitación de resonancia plasmónica para poder usarlo como sensor. Hay una gran variedad. Solamente he mencionado uno que es la configuración de Kretschmann utilizando un prisma, pero yo he trabajado también con guías de onda. Hay soluciones también con fibra óptica. Hay soluciones utilizando rejilla de Bragg, etcétera, ¿no? Y este libro de acá es un libro bastante moderno, es del año 2015. Bueno, moderno ya de hace unos 11 años, ¿no? Pero está relacionado al diseño de fotónica y silicio, ¿no? Ya por los años 2014-2015 estaba de moda o empezó, digamos, con una gran efervescencia el diseño de circuitos fotónicos, ¿no? Tanto para aplicaciones de sensado como principalmente para aplicaciones de comunicaciones también, realmente. Y el profesor Lucas Krustowski, que daba un curso en EDX, un curso muy bueno, junto con el profesor Michel Hosberg. Bueno, el más famoso es el profesor Lucas Krustowski, ¿no? Que es uno de los principales impulsores ahí en la Universidad de British Columbia, en la alianza con la Universidad de Washington, de Estados Unidos, donde tienen la parte de fabricación. Hacen el curso, te enseñan a diseñar, tú haces el diseño, si tienes digamos, un buen diseño desaprobado, pues ¿no? Te invitan a fabricarlo allá en la Universidad de Washington, ¿verdad? En un taller presencial. Entonces, yo tuve la oportunidad de participar en unos talleres online, no llegué a participar presencialmente, pero fue un curso bastante bueno. Entonces, todos estos cursos es una invitación realmente al tema de diseño óptico, diseño fotónico y plasmónica y fotónica en general. Yo soy muy agradecido de la atención de ustedes. Les agradezco en nombre del grupo de sensores ópticos IoT y sistemas embebidos. Somos un grupo joven, somos reconocidos este año, realmente es su primer año de existencia, digamos así. Pero ya estamos con un proyecto Prociencia, ya estamos con algunos trabajos concluidos que estamos mandando a algunas revistas científicas. Este año esperamos darle sorpresa, dando más publicaciones y profundizar nuestras relaciones con grupos de investigación de aquí, de la UNT,
como de otros grupos a nivel nacional. ¿No? Tenemos contactos con la Universidad Católica, tenemos grandes amigos en la UNI también, y estamos dispuestos a colaborar tanto bueno, nuestros amigos de aquí de Perú, como amigos ahí en Brasil y en otros lugares del mundo que podamos contar. Estamos muy agradecidos por su atención y estoy disponible a sus preguntas. Gracias, Gustavo, por la presentación. ¿Hubieran algunas preguntas? Estoy dispuesto ya a responderlas. Sí, adelante, adelante, profesor Dante. Sí, he escuchado atentamente tu presentación. Me he hecho acordar hace 15 años, cuando estuve yo estudiando en Bélgica. Y yo les comento, enseño, soy médico, pero enseño biofísica a medicina. Mm, Toda mi carrera, mi área también científica, de casi 10 años aquí en el Perú, es basada en la fotónica también. Entonces, cuando te escucho, me hace acordar buen tiempo a los ingenieros biomédicos, porque yo estudié en la Universidad Católica de Lubán, en Bélgica, y estudié otra cosa, yo estudié cirugía de pie y de tobillo, pero trabajamos cosas fotónicas ahí. Eh, y me llamaba la atención el speckle. En ese tiempo vino un expositor de Holanda. Ellos ya, Van Netten era un médico que estaba, ingeniero inclusive, tenía dos carreras, era ingeniero, perdón, físico, era físico y también era médico. Una combinación media rara, no es lo común, ¿no? Y el tipo hablaba ya de esto, la aplicabilidad de la cicatrización de las heridas. Y yo he seguido un poco el tema, eh, me aparté un poco del speckle porque era una tecnología de la que todavía aquí en Perú era un poco complicada reproducirla hace 10 años. Yo llegué con la idea de la termografía, de la onda infrarroja, que lo había yo ya aprendido en la Universidad Politécnica de Madrid, a propósito, ¿no? De una rotación que tuve ahí, ahora hace como 15 años más o menos. Entonces me llamó la atención. Ahora yo te comento no, sino yo te hago la pregunta, ¿no? Bueno, el speckle no es un tema tan difícil ahora. Sí, este día que te vi en la feria, me mostraste que era factible, pero cuando me hablaste del SPR, has hablado hoy día, eh, ya esto es un campo de ligas mayores. Estamos hablando de otro level, ¿no? Eh, yo no sé si esto es un proyecto todavía de hacer este tipo de sensor, hacerlo aquí y digamos, convertirlo, hacerlo made in Perú completamente, porque tú sabes que también tiene unas dificultades, no solamente hacer un equipo acá. Eso es lo que yo aprendí en Europa, ¿saben? Aprendí que a veces hacerlo tiene una curva de aprendizaje y de desarrollo largo. Entonces, con las dificultades que tiene la ciencia acá en el Perú, a veces demora un poquito. Pero mi pregunta era, ¿en qué fases te encuentras ahí? Porque nos has hablado de del tema de prociencia, ¿no? Y yo trabajé en prociencia 10 años, les comento. 10 años he trabajado desde que llegué al Perú. Y antes de ser médico, inclusive, yo trabajé ahí. Fue uno de los fundadores con la primera corriente que hubo de extranjeros que llegó al Perú. Y me quedé sorprendido porque se incentivaba cada vez más. Y yo, la verdad, he quedado totalmente sorprendido porque los ingenieros mecatrónicos
están haciendo fotónica, o sea, lo que deberían hacer fotónica debería ser lo físico, como lo hacen en los países, en algunos países más desarrollados, porque los que hacen óptica, yo he trabajado, he visto gente que nos apoyaban en óptica, pero no ingeniería mecatrónica, pero me parece extraordinario lo que haces porque la verdad que tienes mucha experiencia ya y yo te auguro un buen futuro, ¿no? Sino que básicamente lo que quería preguntarte era hasta qué nivel en este momento estás comenzando a hacer las investigaciones con un prototipo, ese prototipo en qué fase se encuentra. Gracias, eso sería todo. Genial, genial, genial experiencia, colega. Sí, yo te comento, yo vine de, bueno, la experiencia con SPR yo la tengo de Brasil. En Brasil hemos desarrollado lo que es la prueba de concepto. O sea, siempre para desarrollar una tecnología, lo que tenemos es empezar por la prueba de concepto, ¿no? Por más que uno diga, oye, no, pero ya está aprobado, pero lo han hecho en Europa, lo han hecho en Chile, en el primer mundo, pero hay que hacerlo acá. Primero lo que hacemos es una prueba de concepto acá. ¿Funciona? Realmente lo tenemos el láser, tenemos el prisma, tenemos la mina de oro. Obviamente lo hemos comprado. Por ejemplo, 100% no lo podemos hacer en Perú porque ahorita hay elementos. El mismo HMI. El mismo HMI que estaba en esta... Nosotros no lo hacemos, Perú no lo hacemos. O sea, el mismo fotodetector, el fuente láser, nosotros no tenemos esa industria. Pero lo que nosotros hacemos es, primero, hacer un prototipo, pero saber hacerlo, saber cómo funciona. Digamos, eso, bueno, al menos con algunos colegas que están en el extranjero, peruanos también, lo miran como una tendencia de nacionalización de la tecnología. Hay cosas que perfectamente se pueden hacer, solo que no lo hacemos acá porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la idea es, con la experiencia que he tenido, traerlo para hacerlo acá. Y, por ejemplo, en eso ya tenemos más de un año. Estas fotos de acá, donde tú puedes ver acá ya operativo, funcional, ese fue hecho por un proyecto ProInnovate con nuestros socios de Lima y la Universidad Católica de Perú. Entonces, aquí estamos en el laboratorio de química, laboratorio de química y nanoplasmónica de la Universidad Católica, que es de la Facultad de Química, en donde podemos ver de que ya se realiza un equipo funcional que es más o menos es similar al que queremos hacer acá, pero nosotros lo vamos a hacer distinto, obviamente, no podemos replicarlo igual. Entonces, pero ya lo hemos hecho, o sea, ya contamos con experiencia, al menos mi persona ya cuenta con experiencia. Entonces, lo que hemos visto está ahí, el ángulo de incidencia está rotando, el láser continuamente está rotando para detectar la reflexión. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho aquí, digamos? Son piezas 3D, tenemos una lámina de oro que le hemos traído de Brasil, el prisma le hemos traído de China, el láser y el fotodetector lo hemos comprado en una tienda norteamericana que ha sido enviada desde Alemania. Entonces son piezas de diferentes lugares que nosotros le estamos ensamblando en el Perú. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahorita un prototipo. ¿Vale la pena hacerlo en Perú? Nosotros decimos sí vale la pena. No solamente para tener, digamos, el conocimiento y la experiencia de hacer tecnología en Perú, sino también porque para nuestra necesidad atiende algo que está pendiente. Si nosotros queremos comprar este equipo, porque cuando yo vine a Perú en 2023 después del doctorado, lo que yo quería era pues trabajar con un equipo SPR y me dijeron, bueno, cotiza a ver cuánto te cuesta un SPR para que hagas pruebas. Entonces lo que hice fue contactar en ese caso no era Viacor, era Bionavis, que era una empresa finlandesa que trabaja con muy buenos SPRs, más barato, de 2 canales. Este tiene 2 canales, donde pasan 2 fluidos. De 2 canales tiene mínimo, estás $70.000 comprado allá, en Finlandia. Entonces, si lo queremos traer acá, más el pasaje, etcétera, etcétera, te va a costar mínimo 85, más o menos por ahí. Entonces, nosotros estamos desarrollando un SPR, comprando los componentes, haciendo el desarrollo de software y el desarrollo de hardware, y haciendo pues la precisión total que se requiera utilizando 2 canales también, a un precio que ronda los $15.000. El precio del producto que hemos sacado, ¿no? Asesorado por Proinnovate, cuánto te cuesta, el retorno, todo ese tema, alrededor de $15.000 cada equipo. Obviamente, no tenemos detrás la resolución, la gran capacidad que tienen los equipos Bional, menos los Viacor, que son enormes. Entonces, no llegamos a ese nivel de sensibilidad, a ese nivel de resolución todavía. Hay que decirlo, todavía no llegamos a eso. Pensamos llegar a eso porque la capacidad que se tiene aquí con los chicos tesistas, ¿no? Y con nuestros aliados también que están desarrollando posgrado, por ejemplo, un chico aquí de Trujillo ya está haciendo su maestría, bueno, en Brasil, aquí en la Universidad de Campinas, trabajando en temas similares a los de óptica, para poder mejorar utilizando las nuevas técnicas computacionales sin alterar el diagnóstico. Entonces, nosotros creemos de que vamos a poder
No llegar exactamente en el corto plazo a una resolución similar de un equipo comercial de $80.000, que llega a las 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7 unidades de índice de refracción de resolución, o sea, súper chiquitito, pero sí esperamos llegar a 10 a la menos 5 y raspar 10 a la menos 6 para poder seguir en el desarrollo. Tenemos muchas ideas de la optimización del diseño óptico. Por ejemplo, revisando la literatura sabemos que si colocamos sobre la lámina de oro una capa de óxido de zinc de menos de 100 nanómetros, vamos a mejorar la sensibilidad. Y aquí, en el laboratorio del LabCam del LabCam de aquí de la Facultad de Ingeniería Química, producen láminas de óxido de zinc. Las colocan sobre vidrio, pero están consiguiendo más de, me parece que 500 nanómetros de espesura. O sea, todavía no lo regulan bien porque no tiene una aplicación específica. Entonces, sabemos que hay potencialidad de seguir trabajando. Si contamos con el apoyo de Prociencia, de Proinota, de fondos, podemos seguir nosotros consiguiendo más desarrollo. Entonces, esa es nuestra apuesta. Obviamente no nos negamos, pues sabemos de que tenemos que tener aliados internacionales para poder seguir desarrollándolo. Eso es una realidad. Pero nosotros estamos trabajando pues, con la gente que esté dispuesta a trabajar con nosotros. Ahora, mecatrónica como carrera es una especialidad integradora. ¿Qué quiere decir? Yo no soy mecatrónico, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Mi formación es en la rama de ingeniería eléctrica, es orientada a telecomunicaciones, a lo que es electromagnetismo para fibras ópticas, transmisión de datos, antenas de microondas, etcétera, ¿no? Pero justamente la óptica, a la cual yo entré a partir de mi maestría, es una herramienta habilitadora, que sirve para matemática, para computación, para comunicaciones, para agricultura, para censado, etc. Entonces, ahí yo me acoplé a la óptica y como, digamos, realmente lo que yo soy es como un ingeniero óptico, un ingeniero electromagnético. Me he orientado a óptica específicamente y electrónica, digámoslo así. Y puede acoplarse perfectamente al área mecatrónica, ¿no? Yo sé de que hay un departamento de física aquí en la UNT y también especialistas en óptica que trabajan con síntesis de nanopartículas de metal, que pueden también ser utilizados como sensores. Me parece que todavía no trabajan con el tema de deposición de filmes finos. Necesitamos infraestructura, necesitamos una cámara de ultravacío para poder hacer una deposición de 10, de 20 nanómetros de espesura de un metal. Es algo complicado, no es algo simple. Pero vamos en ese camino de lograr alguna mejora para la universidad y para el país. Gustavo, no sé si también puedes moderar alguna otra. Hola, ¿qué tal? Disculpen, hace rato que no pude, quedó un poco lenta mi máquina, pero bueno, darle muchas gracias al doctor Fernández por esta ponencia, ha estado bastante interesante. Bueno, ya, y también gracias al doctor Horacio por haber hecho su pregunta. No sé si hubiera alguna pregunta o de alguna otra pregunta en el público o de repente en el chat, o si pudieran escribir alguna duda que tengan. Bueno, mientras escriben y quizás ya como para cerrar, quería tenía una pregunta. Bueno, soy parte ya del grupo, pero también, ¿no? O sea, siempre quedan dudas. O sea, si bien ya ha mencionado que los SPR, pues, tienen mucha potencialidad, no sé si por qué razones hay limitantes acerca de por qué actualmente no se utilizan en cantidad, ¿no? Como quizás algún otro clase de sensores, ¿no? Para poder detectar eh, ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, mencionó toxinas. Capaz que algunas tecnologías que se utilizan actualmente para detectar toxinas, ¿no? ¿Por qué se utiliza esa tecnología y quizás no el SPR, ¿no? Quizás hay alguna limitante, no sé si nos puede explicar. Claro, es una gran pregunta la que tú haces, Gustavo. Tiene limitaciones, ¿no? O sea, tiene ventajas o tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos, el SPR trabaja con microfluidic, es decir, microlitros de una muestra para poder hacer un diagnóstico preciso. ¿Cuál es el tema? El tema es que necesita, la solución más comercial actual necesita un prisma para trabajar, y un prisma es algo bulky, o sea, es un volumen. Eso a veces no es tan desechable. Entonces, cuando tú quieres trabajar con nanopartículas de metal, también te cuesta caro producir nanopartículas para que hagas algo desechable y lo tires y lo vuelves a utilizar. La opción es, digamos, limpiar la lámina de oro, limpiar el prisma, y eso, digamos, que necesita personal especializado. Si es que tú quieres que sea un equipo que sea reutilizable, que es lo que nosotros queremos. Ahora, los motores de desarrollo, o sea, ¿cuál es el estándar? La herramienta estándar para hacer análisis químicos es la cromatografía, sea líquida o sea de gas. Entonces, estos equipos son equipos bastante caros, son bastante sofisticados, instalados en los laboratorios y, digamos, están más costosos también.
El SPR no es todavía muy conocido porque realmente está en desarrollo y tiene esas dificultades. Necesita una plataforma, un prisma, que es grande, o una fibra óptica, que digamos es flexible, pero necesita montarse en algo. Es decir, el SPR necesita montarse en algo para poder detectar. Eso, digamos que sería una limitación principal. Y segundo, porque las aplicaciones que tú estás mencionando posiblemente no requieran de una alta precisión. Si yo quiero ver la contaminación de leche, por ejemplo, yo lo puedo hacer por speckles. Hay papers que trabajan con speckles para contaminación de leche. ¿Por qué? Porque necesitan una variación relativamente grande. No necesitan una variación chiquitita. No, si es grande, recién afecta. Si es pequeña, no les afecta. Entonces, ahí pueden utilizar sensores como colorimétricos, sensores químicos. Sensores químicos, sensores colorimétricos, sensores de flujo, sensores de papel, inclusive, ¿no? Que son sensores de flujo. Es el principal rival de los sensores ópticos, porque son mucho más baratos. Y a pesar que tienen una menor precisión, una menor resolución, son bastante prácticos y son suficientes para las necesidades que la industria actual requiere. Sin embargo, el nicho de los SPRs, alta precisión, lectura en tiempo real, vinculado a un computador o a un estudio, son los desarrollos de fármacos y el desarrollo de técnicas de biodetección para análisis clínicos. Ahí sí el SPR está dando, digamos, la hora y está siendo bastante utilizado, pero es un nicho bien específico. Nosotros estamos en una tendencia de introducir el SPR de alguna forma ingeniosa, obviamente con una plataforma ingeniosa, para que tu análisis te salga más barato y puedas detectar, por ejemplo, glifosato en tus cultivos, detectar ocratoxina A en tus cultivos de café. Entonces, eso sabemos que actualmente los análisis cromatográficos que los campesinos necesitan son bastante caros y ellos están un poco así preocupados, ¿no? Porque tienen que gastar mucho dinero para certificar sus productos para exportación. Entonces, nosotros queremos atender esa necesidad para poder darles con ese PR de bajo costo y utilizando varias muestras simultáneamente en una sola lectura, poder atender esa necesidad con menores costos, pero de forma ingeniosa, porque si solamente utilizamos una muestra por corrida va a salir caro también. Es la realidad. Todo lo que es óptico es un poco caro, pero es bastante preciso y bastante moderno. Pero estamos seguros de que la óptica se va a abaratar con el tiempo, a lo largo de algunos años o más, para poder tener cada vez dispositivos más pequeñitos, más integrables, más monitorizados con el avance de la microtecnología y de la nanotecnología. Fuentes de luz integradas en un prisma, imagínate, fuente de luz integrada en un prisma. Entonces, eso va a permitir, el avance de la microtecnología o nanotecnología va a permitir un abaratamiento a futuro de ese tipo de sensores. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Parece que hay una pregunta de Félix. Sí, buenas, cuánto gusto para felicitarle, caramba, entré un poco tarde en su charla, pero ya he comprendido más o menos lo que están. La ciencia y la tecnología en el Perú está pues abandonado, no hay mucho apoyo, entonces, y es un esfuerzo muy loable que están haciendo ustedes. Lo que yo les recomendaría es de que hay que tratar de hacer para la cuestión empresarial y algo que sea bastante necesario en el Perú, ¿ya? Y a nivel macro. Por ejemplo, yo digo, si hacemos un consorcio con 3.000, 4.000 paperos que tengan que exportar el producto ya procesado, todo lo que sea, y yo tengo contactos con financiamiento en Estados Unidos y la banca de la Liga Europea, pero a través de esta promotora de Miami, les puede servir para los proyectos, para las empresas, las corporaciones que ustedes apoyan, ya, porque esto necesita mucho dinero. Y este financiamiento es mínimo 10 millones, puede ser mejor si es 100 millones. 2 años no se paga, justamente en esos 2 años pueden pasar a ser parte de estas investigaciones e innovaciones que ahorita nuestras empresas peruanas es bien difícil que lo financien, salvo el Estado, salvo las universidades. Entonces, ahí le voy a escribir mis datos y por favor, si alguno me puede dar un teléfono para hacerle llegar ya la brochure, porque es necesario. Por ejemplo, yo planteo de que la minería debe ser automatizada. Podemos hacerlo, ¿no? Pero cuesta mucho, entonces no podemos financiarle a 30, 50 mineras, se les puede financiar la automatización, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso lo pueden financiar estos fondos. No es fondo, es crédito
crédito de la banca es grande, ¿no? Eso me oferta, yo soy Félix Dolores, y si pueden tomar mi número, por favor, 9833 Claro que sí, claro que 74340. sí. Claro que sí, Félix. 9833. 74340. Gracias, Félix. Gracias por la información. Listo, gracias. También igual, Solo para muchas gracias, Félix, por su pregunta. Gustavo, discúlpame, solamente para reiterar lo que Félix acaba de decir. Eso es muy cierto. Y eso también, mi recomendación, yo ya tengo más de 10 años aquí en Perú, desde que regresé, más 15 años exactamente. Y saben, yo formé mi startup, y con mi startup yo asumí 2 subvenciones en ese entonces Fondesit, ¿no? Y con mi mismo tema. Ahora estoy en la Universidad Nacional y es un problemón, es un dolor de cabeza, porque la burocracia es terrible. Entonces no esperemos, no esperemos. Yo los veo a ustedes también que están, me parece muy bien encaminado, Jorge, estás muy bien encaminado. Es una alternativa buscar fondos, no necesariamente fondos de prociencia. Yo he estado también en un fondo que tuvimos trabajando en el Banco Mundial, pero también tiene sus inconvenientes. Entonces, hay que buscar otras alternativas. Sí, la empresa es una muy buena alternativa, porque la empresa sí te va a escuchar, ¿no? Si es que llegas al lugar al punto adecuado. Yo estuve saliendo a España, mis socios estratégicos eran españoles y estaban muy interesados, pero me decían, mira, ¿qué haces tú haciendo una cosa en tu país? Si en tu país no lo van a valorar, entonces afuera sí lo puedes lograr. Claro, utilizar, ustedes están haciendo ingeniería prácticamente aquí del aparato, del detector, que sería muy interesante. Yo quedé sorprendido por el Speckle, porque tú ya creo que lo tienes, el Speckle, ¿no? Ya lo tienes. Entonces yo quedé sorprendido, porque ese aparatito en los tiempos, cuando lo vi en Europa, costaba una barbaridad de plata. O sea, estábamos hablando entre 25.000 a 40.000 dólares. Entonces, o euros, perdón. Y era medio complicado para manejarlo localmente. Hoy día estoy muy interesado, la verdad, porque yo opté por 2 caminos. O era el Speckle o era la termografía. Y la termografía ya habían equipos listos, hechos. Yo tengo mis equipos, por ejemplo, de termografía. Para mí es sencillo. Compré mi equipo y, claro, costó 15.000 dólares, pero bueno, no era tan... Era fácil. Construir, que me habían dicho a mí en la uni hace 15 años, sí era factible hacerlo, pero era complicado hacer ingeniería inversa. Ahora tú tienes el Speckle, bueno, Made in Perú, perfecto, hay que utilizarlo, hay que validarlo para darle la utilidad. Y yo lo augurio también con este sensor que tú tienes, que es extraordinario, ¿sabes? Yo enseño biofísica y bioquímica, y es monstruosamente de ayuda, sobre todo para cáncer. ¿Ya? Cáncer es una de las aplicaciones. Mira, va a haber un congreso el próximo año, te comento, mundial, ya te habrás entendido aquí, se habrá escuchado, que van a venir todos los peruanos que han desarrollado en el extranjero, van a venir a hacer un congreso por la ONT. Yo soy de la Comisión de Salud, te comento. Entonces, hay gente, el coordinador principal es un físico peruano que está en París 5, o sea, en París 5, que es un monstruo en nanopartículas, te comento. Es un monstruo el tipo. O sea, es un peruano que lidera un lugar fundamental en Francia, en nanopartículas. Es una oportunidad. Yo no sé en tu área, en la nacional, y esa gente ya trabaja que te podría cortar el tiempo. Es una oportunidad muy interesante para el próximo año. Justo yo mañana tengo una reunión con ellos virtual, porque el coordinador, como te dijo, es un peruano de Moquegua, que es un físico que ya no radica aquí en el Perú, ya está en Francia, y ahí ha hecho su desarrollo, ya tiene una línea clara de nanopartículas, y que te podría complementar tu
las limitaciones que tú encuentras acá, porque hacer nanopartículas no es tan fácil, tiene también una curva de desarrollo enormemente grande y eso te abarataría los costos. Eso sería un comentario adicional y disculpen nada más que me he extendido. Genial, Dante. Vamos a ver si podemos, estamos abiertos tal vez dar algún seminario en tu curso sobre nuevas tendencias, cosas que hacemos, porque a veces el problema es que no conversamos. El problema es que yo estoy en mi laboratorio, tú estás en el tuyo, y acá también Elvis Rodríguez o Emerson está en el suyo y no hablamos. Pero este tipo de eventos lo que Así hacemos es, aquí en así la es. oficina es justamente darnos una hora, a veces nos pasamos un poquito más, no importa, pero para hablar. Yo estoy haciendo tal cosa. Yo voy, Dante, esa vez que hablamos contigo, doctor, wow, espectacular, tenemos interés. Ahora, lo que no tenemos es tiempo. Mire, hemos venido por ciencia, hemos participado en la tesis de Gustavo, pero vamos a darnos el tiempo, tenemos que darnos. Si es que hay oportunidad de mañana, pues, digamos, de entrar de sapo ahí, ver ahí el movimiento, sería genial. Tienes tú mis datos y vamos a seguir trabajando. Y a ti, con Así Dante, es, con Jorge. Félix. Yo creo que es una oportunidad. Mira, a mí no me han nombrado por la UNT. Esa es la particularidad. Yo recién he llegado a la UNT el año pasado, siendo yo de la UNT. Yo he estado trabajando para otra universidad privada, pero a mí me conocen en el extranjero, porque yo soy estudiante. Yo he terminado casi el doctorado ahí. Entonces, y los contactos son del Reino Unido que tengo yo. O sea, ellos son los que a mí me han puesto. Entonces, y yo estoy buscando, digamos, así como en algún momento buscaron conmigo el talento, yo veo un foco de desarrollo enorme en ustedes, ahí en el área. Me sorprendió lo que estás haciendo. Para mí es casi disruptivo, te podría decir, verlo esto acá en Perú, en Trujillo o en Perú también verlo. Y si hay que oportunidad de ayudarte en buena hora. Hay gente con muchas ganas, Jorge, de los extranjeros, de ayudar. Hasta gente que quiere venir sin ninguna ayuda económica, venir acá al Perú y ayudar. Pero buscar el talento y hacer investigación en Perú es bien complicado. Y yo te lo digo porque yo también he hecho investigación fuera y allá es mucho más fácil que acá. Todos tienen lo que tienen que hacer, hay ayuda económica y todo. Acá es complicado, pero bueno, yo te auguro un buen futuro, Jorge, y si mañana voy a conversarlo, yo enseño doctorado, les comento, enseño doctorado de ciencias biomédicas, convalidé el título de ciencias biomédicas acá en Trujillo, porque era lo único que se ajustaba con lo que había hecho yo en el extranjero, y yo enseño biofísica avanzada, y justamente enseño, mañana voy a tener algo sobre lo que tú estás haciendo, el SPR, en, en algunas detección de cáncer, unos biomarcadores de cáncer. Justamente se menciona algo, de manera superficial, por supuesto, yo enseño biomedicina, ¿no? Biofísica médica, ¿no? Entonces, pero tiene por lo menos un impacto en lo que tú me estabas comentando. Y felicitaciones nuevamente, Jorge. Te auguro un buen futuro, así es que vamos a ver si mañana podemos conseguir algunos contactos. Te voy a pasar algunos contactos del coordinador, ya, de todo, que es un físico de nanopartículas. Ok. Agradecido, Dante, agradecido con todos. Bueno, gracias por los comentarios, Horacio. Bueno, creo que ya por el tema del tiempo ya le damos, pues vamos a dar por finalizada esta ponencia. Para cerrar, bueno, quiero agradecerle pues, al ingeniero, al doctor Fernández Herrera por su ponencia, por compartir su conocimiento, su pasión sobre fotónica, tecnología, SPR y todo lo que él conoce. Además, agradecerle a cada uno de ustedes por haber participado de esta ponencia, desde su casa, su trabajo, desde la universidad. Pues gracias a ustedes pues se realizan estas ponencias. Y un agradecimiento especial al grupo Opticen y al vicerrectorado de investigación de la UNT por hacer posible este espacio. Y bueno, los invitamos a seguir a nuestras redes, a seguirnos en Opticen. Tenemos Instagram y también tenemos un canal de YouTube en el cual se están subiendo estas ponencias. Nos busquen como Opticen y pueden acceder también a esta serie de ponencias que se están haciendo eh, regularmente, ¿no? Bueno, les deseamos un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera, hasta luego a todos los que... Chao, chao, chao a todos.